tengo algo más. A mí. ¿Qué nos quedamos? ¿Qué fue el último que vimos? Estábamos viendo sobre el rectificador de media onda, onda completa y con puente rectificador nos quedamos. Vale, entonces ya vimos los diferentes rectificadores. Rectificador media onda, onda completa, puente rectificador. Ah, nos faltaba la etapa de filtrado, ¿verdad? Sí. Porque nos quedamos hasta ahí, hasta los rectificadores. Vale. Pero antes de pasar a lo que es la etapa de filtrado, pues necesitamos considerar lo siguiente. Si recuerdan, vimos que uno de los parámetros que, mejor dicho, de los parámetros que nos interesa obtener en el caso del análisis que estamos haciendo, es voltaje promedio y voltaje RMS. Ahora que nosotros vamos a estar trabajando precisamente con rectificadores y posteriormente con lo que es la etapa de filtrado, pues algo que nos interesa como tal, pues es que en cada una de esas etapas saber cuánto vale el voltaje promedio y en determinado momento el voltaje RMS. ¿Por qué nos interesa el voltaje promedio? Si recuerdan, mencioné que el voltaje promedio prácticamente es el valor de corriente directa que puede tener un circuito, o podemos considerar que es la componente en corriente directa. Si estamos transformando de corriente alterna a corriente directa, pues obviamente entonces lo que nos interesa es esa parte, saber el valor de corriente directa que va a tener el circuito. Entonces, una vez que ya tenemos cada uno de nuestros rectificadores, pues vamos a obtener sus parámetros. ¿Por qué necesitamos obtener sus parámetros? Son valores que podemos medir dentro del circuito del rectificador y son parámetros que nos van a servir o nos van a dar un indicativo de cómo se va a comportar prácticamente la siguiente etapa, que en este caso la siguiente etapa es la etapa de filtrado. Entonces, vamos a calcularlos utilizando prácticamente nuestras definiciones. Listo. Entonces, me dicen cuando ya se vea la... Ya se ve. Ya. Ya se ve, gracias. Entonces, de la señal que tenemos aquí, lo que podemos observar, y ya dijimos, es una señal rectificada de media onda. Sabemos que solamente mantenemos el semiciclo positivo y posteriormente vale cero. ¿Qué me interesa primero de esta gráfica? Para que yo pueda obtener su voltaje promedio y su voltaje RMS, forzosamente necesito definir o necesito encontrar la definición de esta gráfica. ¿Cuánto vale o cómo defino esa gráfica? Yo sé que la señal que voy a ingresar es una señal BM seno de omega t, que ya lo habíamos manejado. Entonces, ¿sale? Entonces, para el caso de la señal de entrada, nuestra función B de t va a ser BM seno de omega t. Y vamos a escribirla. Voy a apagar ahorita mi cámara tantito para liberar recursos en mi computadora y que sea un poquito más rápido. Ok.
Entonces, vamos a decir que mi función f de t es igual a bm seno de omega t. En este caso va a ser la función de alimentación nada más. Bien. Sin embargo, no podemos integrar, o mejor dicho, no podemos encontrar el voltaje por medio con base en la señal de alimentación. De lo que tenemos aquí, esta es solamente la que nos va a alimentar. Pero ¿cómo defino la gráfica que tengo acá? Obviamente de 0 a t medios, que es donde tengo el semiciclo positivo, conservo la forma de onda. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, correspondería a esa función seno de omega t. ¿Qué sucede de T1 a T2? Que es decir, en el semiciclo negativo. ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto vale mi señal? 0. 0. Cero. 0. Entonces voy a definirla de la siguiente forma. Bm seno de omega t, pero solamente va a estar definida de esta forma. Desde 0, voy a colocar menor o igual que omega t menor o igual que ¿cuánto? ¿Cuánto es el periodo que tiene una señal senoidal? ¿Cuál es el ¿T periodo de una medio? señal? ¿Cuánto? T medio, sí, pero normalmente ¿de cuánto manejamos ese T 2pi, ¿no? medios? El periodo va a ser igual a 2pi, entonces solamente trabajamos con el semiciclo negativo, por lo tanto va a ser desde 0 hasta pi, ¿de acuerdo? Va a valer la función bm seno de omega t desde 0 y hasta pi. ¿Y cuánto va a valer de pi a 2pi? De acuerdo a mi gráfica, ¿cuánto vale de aquí de pi a 2pi? 0. 0, ¿vale? Entonces mi función vale 0 desde pi a 2pi. ¿De acuerdo? Ya lo tengo definida mi función. Ahora sí, una vez que ya está definida mi función, lo que voy a hacer es obtener mi voltaje promedio y mi voltaje RMS. ¿Cómo determino el voltaje promedio y cómo determino el voltaje RMS? ¿A qué es igual el voltaje promedio, muchachos? De lo que ya vimos. ¿Quién me dice? ¿Quién lo notó? El promedio es 1 sobre t, la integral de 0 a t, f de t. Vale, entonces, esto es igual a 1 sobre t de la integral de 0 a t. Y mi función, en este caso, tendría que ser b de t, diferencial de t. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo mi función definida y tengo mi expresión, lo que voy a hacer es sustituir. ¿Cuánto vale el periodo de mi señal? 2pi. 2pi, entonces va a ser 1 entre 2pi, que multiplica a mi integral de 0 hasta ¿dónde? A 2pi. A 2pi. Pero ojo, tengo definida la función en dos partes o en dos secciones o dos intervalos, perdón. Uno de 0 a pi y el otro de pi a 2pi. Entonces tendría que integrar primero de 0 a pi y sumarle la integral de pi a 2pi. Entonces mi primera integral va a ser de 0 hasta pi, nada más. ¿Cuánto vale mi función? Bm seno de BM omega t. De seno omega de t.
¿Vale? Entonces, y de hecho aquí voy a cambiar a omega t. ¿Por qué? Porque aquí mi variable es omega t. Si fuera t, entonces yo tendría seno de t, nada más. ¿De acuerdo? Entonces va a ser bm seno de omega t diferencial de, perdón, omega t, porque es la variable en cuestión que estoy analizando para poder integrar. Entonces, diferencial de omega t. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Vimos bien hasta aquí? Sí, profe. Listo. Más la integral desde pi a 2pi. Pero si se fijan, la función vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la integral de 0? 0. 0. Entonces, Pero no tiene caso que integre. Entonces, mi integral solamente va a ser de 1 entre 2pi, desde 0 hasta pi. ¿De acuerdo? Entonces, esta bm que tengo aquí prácticamente es constante y va a salir de mi integral. Entonces, ¿qué me quedaría? bm entre 2pi por la integral. por la integral. Ya vamos a integrar directamente. ¿Cuánto vale la integral del seno? Integral de seno. Menos coseno. Menos coseno. ¿Vale? ¿De cuánto? Nuevamente de omega t. Ahora sí, evaluado de dónde a dónde. De 0 a pi. De 0 a pi. Entonces, evaluado desde 0. Vamos a evaluarlo. ¿Sale? Esto, ahí está. Vamos a evaluarlo. Entonces, ¿qué me quedaría? Obviamente me queda este bm entre 2pi. Va a multiplicar. Listo. Menos coseno de cuánto. Límite superior sería entonces menos coseno de pi. Menos el límite inferior por el menos de que aparece aquí, entonces se vuelve más. Entonces sería coseno de cuánto. Coseno de 0. De 0. ¿Vale? Listo. Entonces, coseno de pi, ¿cuánto es? 1. ¿Cuánto? 0, ¿no? Menos ¿No? 1. Menos. Menos 1. Ah, Exactamente. Sería menos 1 por el signo. Entonces, primero, coseno de pi es igual a menos 1. ¿Sí? Por el menos que tiene aquí, ¿cuánto nos da? 1. 1. 1. Entonces va a quedar 1. Más coseno de 0, 1. Igual 1. 1. Entonces me va a quedar, o por lo tanto, voy a decir que el voltaje promedio es igual a ¿cuánto? Por lo tanto, A voltaje BM promedio, sobre pi. a BM sobre pi, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos el 1 más 1 nos da 2, lo eliminamos con el 2 del denominador y entonces el voltaje promedio va a ser igual a BM entre pi. ¿Dónde dijimos que BM a quién corresponde? Al voltaje máximo de mi señal senoidal. Y entonces ya tengo la expresión para determinar el voltaje promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hagamos algún ejercicio en el cual tengamos que calcular el voltaje promedio de una señal senoidal, debemos de determinar precisamente el voltaje máximo de mi señal senoidal para calcularlo. Ahora, ojo, y aquí me regreso un poquito. Aquí estaba considerando al diodo de forma ideal. Quiere decir que si aquí, en este punto, tengo un voltaje máximo, obviamente se va a ver reflejado hasta acá. Pero si considero de forma real al diodo, sabemos que el potencial de trabajo del diodo es aproximadamente 0.7 para el caso de los rectificadores. Por lo tanto, aquí
mi amplitud máxima sería el VM que tengo acá, menos 0.7 o menos el voltaje del diodo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocarlo aquí. Aquí mi amplitud, dijimos que vale VM. Aquí mi amplitud sería VM menos voltaje del diodo. O podemos decir que sería VM menos 0.7. Y esto es lo que vamos a sustituir en nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Esto. Si en el ejercicio me dice considera la caída del voltaje del diodo, entonces sí tomamos en cuenta el punto 7, si no, manejamos nada más el VM. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí. Sí. ¿Dudas hasta aquí? Entonces es solo si nos dicen que consideremos lo del diodo, ¿verdad? El voltaje del diodo, exactamente. Si no, Vale, lo podemos omitir. ¿Sí? Ahora la otra. Si en el ejercicio como, se considera el voltaje del diodo, pero no se indica como dato, entonces vamos a suponer el 0.7, que es el que siempre se considera por default, por llamarlo de esta forma. De otra forma, si a lo mejor nos dicen voltaje del diodo es 1.2, 1.5, 2.5, hay que considerar ese voltaje, porque depende del tipo de diodo que se esté manejando. En el caso, por ejemplo, de los diodos de alta potencia, sus voltajes de operación no es 0.7, llega a ser hasta de 5 volts como voltaje de operación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. No. ¿Qué otro parámetro nos interesa calcular entonces? El RMS. El voltaje RMS. Entonces vamos a calcular el voltaje RMS. ¿Cómo calculamos el voltaje RMS? Acuérdense, solamente para una señal senoidal el RMS vale voltaje máximo o voltaje pico entre raíz de 2. De otra forma lo tenemos que hacer por medios de su definición. ¿Qué nos dice la definición? Voltaje RMS, que es igual A la raíz de 1 entre el periodo por la integral de desde 0 hasta el periodo de la función al cuadrado. Ahí está. Entonces, 1 entre t, 1 entre el periodo de la integral de 0 hasta el periodo de b de t, b cuadrada de t. Entonces, quiere decir que aquí vamos a necesitar la función al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de prácticamente lo mismo. Ya vimos que solamente nos interesa calcular la integral desde 0 hasta pi. ¿Por qué? Porque ya vimos que de pi a 2 pi, pues prácticamente vale 0. ¿Vale? Ahí está, entonces, es 1 entre 2 pi de la integral de 0 a pi de bm. Ah, pero aquí nos falta bm, porque bm también es al cuadrado. Bm cuadrado, seno cuadrado de omega t, diferencial de omega t. Ahí está. Entonces vamos a sustituir y vamos a calcular la integral. Entonces este bm que se encuentra aquí, como es constante, sale de la integral y lo colocamos acá. Ahora sí, vamos a hacer directamente la integral. Integral del seno cuadrado, ¿cuánto vale? Integral del seno cuadrado, muchachos. ¿Alguien se la sabe de memoria? Era... no olvidé, espera.
¿no? Les ayudo. 1/2 más ¿no? ¿Alguien no se lo sabe de memoria? ¿Alguien que lo busque en Google? Es el No, coseno de 2. ¿De 2 qué? No. Según Google es No. 1 menos el coseno de 2 alfa sobre 2. Ujú. ¿1 qué? Menos el coseno de 2 alfa sobre 2. Menos el coseno de 2 alfa sobre 2. Aunque a la alfa aquí viene siendo la variable, podría ser perfectamente una n. Una n, Ajá. una omega. La variable, vaya. Entonces le ponemos 1 menos. ¿El coseno de qué? De 2. De 2. De 2. ¿De 2 qué? En este caso, ¿quién sería? La variable, ¿no? Que en este caso. Nuestra variable sería Omega 2 omega t, ¿no? Entre entre 2. Sobre 2. sobre 2. Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o no, muchachos? Es 1 menos coseno, ¿no? Se quitaría el 1/2. Se quitaría el medio. Bueno, fíjense, ojo, lo que ustedes me están dando es la identidad trigonométrica nada más. Sí, efectivamente, el seno cuadrado de omega t es igual a 1/2 menos el coseno de 2 omega t entre 2. Pero yo quiero la integral. Bueno, ya me dieron la identidad. Voy a integrar esto. Si integro 1/2, ¿qué me va a dar? Yo encontré la integral Ajá, ¿cuánto vale? que dice 1/2. Bueno, es que yo la hice con una variable x. De todos modos, dime X y yo la cambio. 1/2 de x menos el seno de 2x sobre 4 más la Ajá. constante. Para la constante. Vamos a quitar la constante porque tenemos límites de integración, ¿no? Aquí está 1/2 de omega t menos el seno de 2 omega t entre 4, evaluado de 0 a pi. Esa sería nuestra integral, ya completa. Ahora, vamos a integrar, voy a hacerlo al revés, no primero el límite superior y luego el inferior. Primero voy a hacer con el límite inferior. Si yo evalúo en el límite inferior, yo tendría 1/2 por 0. ¿Cuánto vale? 0. 0. Luego, menos seno de 2 por 0. Seno de 0. 0 también. 0. Entonces, si 0. evalúo en el límite inferior, todo este término me da 0. ¿De acuerdo? Por eso empecé de esta forma. Voy a evaluar entonces ahora en el límite superior. Entonces, en el límite superior, si yo evalúo, ¿qué me quedaría? 1/2 de pi. ¿Vale? Y luego, me quedaría, hasta 1/2 de pi. Seno de 2pi, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Entonces, el siguiente término también vale 0, ¿no? Entonces me quedaría bm al cuadrado entre 2pi, que solamente va a multiplicar a 1/2 de pi. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro, muchachos? Sí. Sí, profe. Ahí está, 1/2 de pi. Entonces, este pi que tengo aquí, con el pi que se encuentra en el denominador, ¿qué pasa? Se elimina. Los elimino automáticamente. Y el 2 que está aquí, con este 2, se multiplican. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto es igual a la raíz cuadrada más. Vamos a copiarlo. De bm al cuadrado, ¿entre cuánto? 4. Entre 4. Entre 4.
¿Puedo sacarlo de la raíz? Por el cuadrado Sí. de la parte superior, ¿no? Sí, sería BM sobre 2. BM sobre 2. Entonces, prácticamente mi voltaje promedio va a ser BM sobre 2. Ese sería entonces mi voltaje RMS. Ojo, acuérdense que cuando ustedes, cuando yo les pregunté del voltaje RMS de una señal senoidal, nos quedaba BM sobre raíz de 2. Pero aquí solamente lo estamos calculando para una señal rectificada de media onda. Entonces, obviamente va a tener que modificarse. Quiere decir que el voltaje RMS y el voltaje promedio siempre van a depender de la forma de onda de la señal que nosotros estemos analizando. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? B me dijo que Preguntas. era el voltaje pico, ¿verdad? Voltaje pico. Ok. Voltaje máximo. Nuevamente, si nosotros estamos considerando, en el caso de que aparezca un diodo, pues estaríamos considerando que sería el voltaje máximo menos el voltaje del diodo. Ahora sí, todo entre 2. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, ya no. ¿No? ¿Seguros? Todo bien, profe. ¿Dijo que era para señales senoidales, profe? No, esto es para la señal rectificada de media onda. Para esta que tengo acá. ¿Sí? Entonces, esas expresiones que acabamos de obtener es exclusivamente para esta señal, la señal rectificada de media onda. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. No. Sale. Vamos a ver qué sucede con la rectificación de onda completa. En el caso de la rectificación de onda completa, a ver cuál pongo. Ahí no, eso no es. Esta. Es esta señal, ¿sale? ¿Qué sucede si yo comparo esta señal? Y voy a dibujar aquí la señal rectificada de media onda. Vale. Esa es mi señal rectificada de media onda, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia tenemos con respecto a la señal rectificada de onda completa? Voy a colocarlo, como aquí no tengo el símbolo pi, lo voy a colocar nada más con letras. Aquí, justo en este punto, ya dijimos que tenemos 2pi. Aquí tenemos un valor de pi, ¿vale? Para el caso de mi rectificada de onda completa, aquí yo tengo un valor de pi, y acá yo tendría un valor de 2pi. De acuerdo. ¿Cuánto vale el periodo de mi señal rectificada de onda completa? ¿Y cuánto vale el de media onda? Sabemos que el periodo de mi señal rectificada de media onda es igual con 2pi. ¿Vale? Ahí está. ¿Cuánto vale el periodo para mi señal rectificada de onda completa? Pi. Pi. Entonces, fíjense, cuando yo tengo una rectificación de media onda y tengo una rectificación de onda completa, observo lo siguiente. Para la rectificación de media onda, el periodo de la señal de salida es igual al periodo de la señal de entrada. Para el caso de una rectificación de onda completa, el periodo de la señal rectificada o de salida es la mitad de la señal, bueno, de la frecuencia de la señal de entrada. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, quiere decir que ahora yo debo de
consideraron que mi señal está definida no nada más de 0 a pi y sigue siendo la misma señal senoidal, Bm seno de omega t. ¿Por qué necesito analizar esto? Porque acuérdense que para mis valores es mi integral de 0 a t. Y en este caso t vale pi. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Gracias. Vamos a ponerle rectificación de media onda. Aquí vamos a ponerle rectificación de onda completa. Entonces, voy a tomar esto como plantilla para poder calcular ahorita. Y vamos viendo qué tanto tendríamos que modificar. Entonces, primero, la definición de mi señal, ¿no? Mi función f de omega t es igual a Bm seno de omega t y sabemos que entonces el periodo es igual con pi. Entonces mi voltaje promedio me dice 1 entre t de 0 a t, B de t diferencial de t. Entonces, haciendo nada más la modificación y por eso tomé esto como patrón, tendré aquí 1 entre pi de la integral de 0 a pi de todo esto. Entonces, solamente, si se fijan, la integral es la misma, ¿no? Lo único que está cambiando es acá. Entonces, aquí yo tendría Bm entre pi, aquí tendría Bm entre pi, y por lo tanto, mi voltaje promedio va a ser igual a 2Bm entre pi. Quiere decir que como estoy utilizando ahora tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, mi voltaje por medio se va a duplicar, porque estoy utilizando el doble de energía para poderlo determinar. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Ahora, vamos con el voltaje RMS. ¿Qué es lo único que cambia? Nuevamente aquí. Aquí nos quedaría 1 entre pi. Aquí nos quedaría Bm al cuadrado entre pi. Aquí nos quedaría Bm al cuadrado entre pi. Y entonces, de esta fórmula que tenemos aquí, solamente elimino este pi con este pi. Y aquí en lugar de que me quede entre 4, me queda entre 2. ¿Puedo sacarlo de la ecuación griega de la raíz? Sí. El Bm está al cuadrado. Y acuérdense que la raíz de una división es la división de las raíces. Y ahí está. El voltaje RMS sería Bm entre raíz de 2. Coincide con el voltaje RMS para una señal senoidal. ¿Vale? Entonces el voltaje RMS para una señal senoidal es Bm entre raíz de 2 y para el caso de un rectificador de onda completa, pues también es Bm entre raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, ninguno. Estas fórmulas ya las vamos a tener. No es necesario que cada que hagamos un ejercicio hagan todo este desarrollo. ¿Qué es lo único que necesitamos identificar como dato? Pues el valor del voltaje máximo para utilizar precisamente estas fórmulas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Dudas? ¿Tienen esas fórmulas en las diapositivas que va a subir al final o...? Estas fórmulas en las diapositivas no vienen en las diapositivas. Pero ojo, cada que yo abra un documento, por ejemplo en Word, y empiece a desarrollar fórmulas, es como si fuera mi pizarrón. Obviamente para que ustedes las tengan, yo lo voy a convertir en PDF y lo voy a subir a Classroom para que tengan todo este desarrollo y vean de dónde está saliendo ese desarrollo. Ok, ¿De acuerdo? muchas gracias. ¿Sí nos quedó claro? ¿Alguna duda? No, parece que todo va claro, profe. Sale, vale. Entonces, este ya está. Entonces ahorita lo guardamos para que se los pueda compartir. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profesor. No, profe. Y yo anotando. Bueno, les conviene porque van teniendo sus apuntes, pero adicional pues se los comparto para que lo tengan también en digital. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas?
No, profe, todo bien. Vale, vale. Entonces vamos a cambiarnos de sesión y empezamos a hacer algunos ejercicios con respecto, no, para empezar a ver lo que será el análisis de la etapa de filtrado. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? De acuerdo, profe. Sí, profe. De acuerdo. Vale, entonces vamos a la otra sesión. Bien, denme 2 minutos, muchachos, porque me está fallando el internet. Voy a revisar nada más tantito la conexión y estoy con ustedes. Sí, profe, sin problema. Sí, profe. Ok. Sí, profe.
Listos, muchachos. Ya regresé. Es que conectaron otro equipo en la red y entró en conflicto. Me desestabilizó la red, pero ya quedó. ¿Dudas de lo que estamos trabajando? No, profe, Ah, no, todo bien. todo bien, todo claro. Sale, entonces, vamos con la última etapa, que es nuestra etapa de filtrado. Para la etapa de filtrado, pues obviamente va a depender prácticamente de nuestra etapa de rectificación. La etapa de filtrado no tiene otro propósito más que de aplanar la señal. Ya vimos que en la etapa de rectificación vamos a cambiar la señal que es de voltaje alterno por una señal de voltaje en corriente directa, es decir, solamente con polaridad positiva o con polaridad negativa. Y la etapa de filtrado como tal, pues lo que va a hacer es que esos cambios que vamos teniendo prácticamente como si fueran unas ondas, pues los vamos a estar aplanando. Entonces vamos a ver qué es lo que va a ser nuestra etapa de filtrado. Listo. Entonces, para la etapa de filtrado no necesitamos más que un circuito RC. Vamos a trabajar como tal con un circuito RC. Pero para que podamos entender realmente qué es lo que está haciendo el circuito, y si no me equivoco, ya les había preguntado anteriormente qué era un capacitor. Y yo esperaría que alguien haya ido a buscar qué es un capacitor, para qué nos sirve, cómo funciona y todo lo demás. Entonces, ¿quién me dice qué es un capacitor? Es un dispositivo electrónico que almacena energía en un campo eléctrico interno. Electrónico no, eléctrico sí. Sí, efectivamente va a almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir del capacitor? Que tiene un funcionamiento similar a una batería, en muchos casos se llega a comparar con ellas. Y que, pues, En el caso de almacenar energía cuando se va a descargar, sí, efectivamente puede funcionar como una fuente. ¿Qué más? que es uno de los elementos más encontrados en los filtros, tanto RL, bueno, como los filtros RC, perdón. Sí, obviamente si hablamos de filtros RC, pues tiene que contener un capacitor y un resistor, por lo menos. ¿Qué más me puede decir? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo está construido? Son dos placas Dos conductoras separadas por un aislante. Por un aislante. A ver, eso está interesante. Vamos a ver. Déjenme ver. Listo, a ver, entonces, si me dicen que es dos placas paralelas separadas por un aislante. Vale. Este es mi aislante, que normalmente pues, le llamamos dieléctrico, ¿no? Para el caso de los capacitores. Esta es una placa, esta es la otra placa. ¿Y qué va a suceder? Vamos a suponer que, como tal, pues le hacemos circular una corriente. Una corriente de electrones. Voy a poner así, corriente de electrones. ¿Cómo funciona el capacitor? La placa que está conectada, bueno, que está siendo inducida con la corriente, se carga y genera la inducción hacia la otra placa. Genera la inducción. Entonces, ¿trabaja como un inductor o por qué inducción?
el voltaje del capacitor BCDT, ¿a qué es igual? 1 sobre C por la 1 sobre C. integral Voy a poner así, integral de, del voltaje del capacitor. no, de la corriente, ¿no? Ah, perdón. De la corriente, sale, ahí está. Vamos a ver. Si aquí tengo un material aislante y aquí tengo una placa y aquí otra placa, y en medio de esas dos placas que son conductoras hay un aislante, ¿cuál es la corriente que circula por el aislante? ¿Cuál es la corriente que circula por un aislante? ¿No? Es cero, ¿no? Cero. Entonces, si la corriente que circula por ese aislante es cero, pues la I de T que aparece aquí, pues tendría que ser cero. Entonces, el voltaje, bueno, la integral de cero, pues es cero, y entonces el voltaje tendría que ser cero. Entonces, ¿circula corriente a través del capacitor o no circula corriente a través del capacitor? No, pues no circula. No circula. Entonces, ¿sí sirve este modelo matemático para analizar al capacitor o no? No, porque está considerando la corriente. No, a primera instancia, pero ojo, vamos a ver lo siguiente. Se dice y se considera que sí circula una corriente a través del capacitor por lo siguiente, no propiamente a través de, pero sí vamos a poder observar que la cantidad de electrones que entran a este lado del capacitor es la misma cantidad de electrones que salen de este lado, a pesar de que hay un dieléctrico. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es que logramos eso? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? ¿Cómo es Por que favor. si tenemos un dieléctrico aquí, que es un aislante, la cantidad de electrones que ingresa a este lado es la misma cantidad de electrones que hay de este lado? Si efectivamente ya vimos que pues no puede circular como tal una corriente, porque es un aislante. ¿Cómo le hacemos entonces? Vamos a ver, fíjense. Esta es la placa. ¿Y a la placa qué van a llegar? Puros electrones, ¿no? Y si llegan puros electrones, se va a cargar prácticamente esta placa de cargas negativas. Vamos a tener puras cargas negativas. ¿Vale? Y así, como tal. ¿Qué va a hacerle esta placa que está cargada negativamente a este lado del dieléctrico? ¿Qué le va a hacer? ¿Lo va a cargar? Va a atraer todas las partículas positivas o todas las cargas positivas a este lado. Más que cargar, lo que va a hacer es atraer todas las partículas positivas para este lado. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener más, aquí vamos a tener más, aquí vamos a tener más, aquí vamos a tener más y así sucesivamente. ¿Y qué va a suceder entonces con las partículas negativas del dieléctrico? Porque sabemos que la carga eléctricamente, de forma natural, la carga eléctrica de un componente pues es neutro. ¿Qué va a pasar con todas las partículas negativas? ¿Hacia dónde se van a ir? Hacia la derecha. Hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces, como eléctricamente la materia, o de forma natural, la carga eléctrica que tiene un componente, pues es neutro. Entonces, todo lo positivo se viene para acá y todo lo negativo para acá. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Y una vez que tenemos todo lo negativo de este lado, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se va a cargar esta placa? Positivo. Positivamente. ¿Y qué le va a hacer a todos los electrones que tenga esta placa? Todas las cargas negativas, ¿qué les va a pasar?
Pues para está que se polarizando, ¿no? mande. Podría decirse que está polarizando. Sí, pero ¿qué pasa con los electrones? Al momento de que para que esta placa se cargue positivamente, pues necesita que todos los electrones que tenía salgan viajando hacia este lado. Entonces, por cada electrón que llega aquí, es un electrón que se ve reflejado acá, en movimiento. Entonces, propiamente no existe una corriente a través del capacitor, pero si hay una corriente que llega a una placa, y esa misma cantidad o ese valor de corriente es la corriente que sale del otro lado. Por eso es que sí podemos considerar que hay una corriente en el capacitor. A este efecto, no sé si se los dijeron en circuitos o en física o en algún lado, se conoce como polarización de la materia. Entonces el dieléctrico se encuentra polarizado. De un lado tenemos cargas positivas y del otro lado tenemos cargas negativas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro qué sucede con el capacitor? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe. Sale. Entonces, eso es lo que sucede directamente con el capacitor. Por eso decimos que para que pueda funcionar el capacitor se tiene que cargar. ¿Cómo se carga? Pues aquí tiene mayor potencial y aquí tiene menor potencial. Cuando se descarga, ¿qué sucede? Pues obviamente van a viajar los electrones de este lado. De aquí van a viajar los electrones. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Y al viajar los electrones hacia acá, ¿qué va a suceder? Ay, perdón. ¿Qué va a suceder? Pues esta placa deja de ser negativa. Y por cada electrón que salga de aquí, entonces esta carga positiva empieza a irse para acá. Y esta carga negativa empieza a irse para acá, para empezar nuevamente el equilibrio. Y por cada carga positiva que llega acá, entonces lo que va a hacer es jalar un electrón hacia acá. ¿Sale, muchachos? Hasta que nuevamente quede eléctricamente neutro el dieléctrico. Y eso sería el proceso de descarga de nuestro capacitor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, considerándolo como un pequeño breviario cultural acerca del capacitor, pues entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder acá. Nuestro circuito de filtrado va a ser formado por un capacitor y un resistor. Aquí lo estoy trabajando o ilustrando con un rectificador de media onda, pero sucede lo mismo para rectificador de media onda como para rectificador de onda completa. Entonces, vamos a trabajar con un capacitor en paralelo con un resistor. La señal que llegue directamente a la etapa de filtrado, ¿quién nos las va a estar entregando? La etapa de rectificación. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la etapa de rectificación, teníamos al resistor nada más, que es donde íbamos a estar midiendo el voltaje. Quiere decir que lo único que tendremos que agregar, en dado caso, es el capacitor en paralelo con esa carga. Y seguimos teniendo esta RL como una resistencia de carga. ¿Cómo va a funcionar? Voy a considerar ahorita al diodo de forma real. ¿Por qué necesito considerarlo de forma real? Para que podamos ver realmente cuál es el efecto. Si yo lo considero de forma ideal, el efecto no se ve o no lo podemos notar tan fácilmente como considerando de forma ideal. Cuando se encuentra la señal justo en este punto, el diodo se encuentra, vamos a decir que está polarizado de forma directa, aunque el voltaje de operación no supera, o mejor dicho, el voltaje de alimentación no supera el voltaje de operación del diodo. Es decir, justo en este punto tengo 0 volts, el diodo está polarizado de forma directa, pero todavía no empieza a conducir porque no ha superado el voltaje de operación. Se va incrementando. Vamos a suponer que aquí en este punto ya tenemos el 0.7. Como sigue polarizado en forma directa, empieza a conducir. Y al empezar a conducir, parte de la corriente
va a circular hacia RL y la otra parte hacia el capacitor. Voy a quitar por el momento ahorita RL y voy a analizar solamente en el capacitor. Empieza a circular la corriente entonces a través del capacitor. Sigue incrementándose el voltaje hasta llegar al valor máximo como tal. Al llegar al valor máximo, ¿cuál es el voltaje que tiene el capacitor? Es el voltaje pico menos el voltaje del diodo. ¿De acuerdo? Y ese es el voltaje que voy a tener aquí en el capacitor. ¿Sí vamos bien hasta ahí, muchachos, o no? Sí, profe. Y lo que voy a observar entonces aquí como señal de salida en la carga es la misma señal senoidal conforme va creciendo. Así. Hasta llegar a un voltaje máximo menos el 0.7. Una vez que llegamos a ese punto, va a suceder lo siguiente. Voy de este punto, que es la mitad del ciclo, hacia adelante. Empieza a disminuir el voltaje en la fuente. Al empezar a disminuir el voltaje en la fuente, ¿qué va a suceder con todo el circuito como tal? ¿Qué voltaje voy a tener aquí en el capacitor, justo en este punto? Justo aquí. ¿Qué voltaje tengo en ese punto? Es más, voy a ¿El máximo? hacer un más pequeño esto para que pueda utilizar mi. Ahí está. Justo cuando estoy, y voy a señalarlo, en este punto, ¿cuánto dijimos que vale el voltaje en el capacitor? 0.7. No, en el capacitor. En el diodo sí es 0.7. Vamos a regresar ¿El un tantito. voltaje pico? Aquí está. ¿Cuánto tiene de voltaje el capacitor? Aquí lo tengo. El voltaje pico menos 0.7. El voltaje pico menos 0.7. ¿Sale? Entonces, voy a tener en ese punto, en el capacitor, voltaje pico menos 0.7. Justo aquí, en estas terminales. ¿Y qué voltaje tengo como voltaje de entrada? Aquí, ¿qué voltaje tengo como voltaje de entrada? Voltaje pico. ¿Qué voltaje tengo en el capacitor? Voltaje pico menos 0.7. ¿Dónde tengo mayor potencial? ¿El voltaje pico de entrada? Acá. Justo en ese instante sigue estando polarizado en forma directa el diodo. Un instante después, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, acá. Voy a cambiar de color. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, aquí? Justo un instante después. ¿Qué voltaje tengo como voltaje de entrada? Menor que el voltaje pico, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que aquí, por dar un dato, decir un dato, yo tenga voltaje pico menos 0.8. ¿Dónde tengo mayor potencial? En el capacitor. Acá. Entonces, como me lo indica aquí, el diodo ya está polarizado de forma inversa. ¿Qué sucede con el diodo? ¿Cómo funciona cuando el diodo está polarizado en forma inversa? Como un circuito abierto. Como un circuito abierto. Entonces, esto lo puedo sustituir como un circuito abierto. ¿Y qué va a suceder entonces con el capacitor que ya está cargado? No va a tener otra opción más que descargarse a través del resistor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Entonces, un pequeño instante después, ahora el diodo va a estar polarizado en forma inversa. Justo a la mitad dijimos que está polarizado en forma directa. Un pequeño instante después, porque este voltaje empieza a disminuir, el diodo queda polarizado en forma inversa, se abre y entonces el capacitor empieza a descargarse a través del resistor. Y como se está descargando, ¿qué pasa con la señal de voltaje? Pues empieza a disminuir. Aquí está.
empieza a disminuir. ¿Hasta qué momento dejaría de disminuir? Hasta que nuevamente se encuentre con la señal senoidal que está incrementándose. Y a partir de ahí, ¿qué va a suceder con el diodo? Se va a polarizar nuevamente en forma directa y vamos a verlo entonces en la siguiente etapa. Aquí está. Se empieza a disminuir. ¿Hasta qué instante? Hasta que nuevamente el voltaje de entrada excede el valor del voltaje del capacitor, porque el voltaje del capacitor va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que nuevamente el voltaje de entrada es mayor en 0.7 que esto, y otra vez empieza a tomar la forma de onda de la señal senoidal. Ahora, ¿de qué depende qué tan rápido o qué tan lento se descargue este capacitor? Pues obviamente de la constante de tiempo. ¿Qué me dice para qué me sirve la constante de tiempo? ¿Cómo calculo la constante de tiempo primero? De lo que vieron en transitorios. ¿A qué es igual la constante de tiempo? 1 entre RC. Casi. RC. La constante de tiempo la vamos a calcular como RC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una constante de tiempo muy grande, quiere decir que el resistor o el capacitor son muy grandes y por lo tanto va a tardar más tiempo en descargarse ese capacitor. Si tengo una constante de tiempo muy pequeña, entonces R o C son muy pequeños y el capacitor tiende a descargarse más rápido. ¿De acuerdo? Si llegara a ser la constante de tiempo muy pequeña y el capacitor se descarga muy rápido, tengo dos opciones. Una, que se descargue siguiendo la forma de onda de la señal senoidal. Eso es si la constante de tiempo es muy pequeña. O mi otra opción, si es pequeña, pero vamos a decirlo no tan pequeña, se va a descargar así. Y vamos a tener entonces un pequeño instante en cero y nuevamente la señal empezaría a incrementarse. Cosa que no nos conviene. ¿Por qué? Porque el objetivo de la etapa de filtrado es que la señal sea lo más plano posible, es decir, que las variaciones de amplitud sean lo más pequeño posible. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Una constante de tiempo pequeña o una constante de tiempo grande? Grande, ¿no? Una grande, ¿no? Grande. Entre más grande sea mi constante de tiempo, va a tardar más en descargarse. Vamos a suponer que se descarga hasta acá. Que no encontrar otra señal en él, se descarga hasta acá. Para que sea más grande, pues yo tengo que hacer que se descargue hasta acá. Y ya está, me salí de la pantalla. Fíjense. Entonces, a mí me conviene una constante de tiempo más grande. ¿Cómo lo logro? Pues con un capacitor muy grande o con un valor de resistencia muy grande o ambos en conjunto. ¿Sí? Entonces, para la etapa de filtrado, lo que yo voy a buscar es que mi constante de tiempo sea lo más grande posible. Y a lo mejor en algún momento van a escuchar que dicen, pues ponle un capacitor muy grande y con eso lo hacemos. Sí, efectivamente, entre más grande, más vamos a tardar en descargarlo. ¿De acuerdo? Es como un sistema hidráulico. ¿Dónde tardaríamos más tiempo en descargarlo? ¿Una cubeta de 20 litros o un tinaco? Tinaco. Un tinaco. Obviamente. Es obviamente el capacitor, entre más grande sea, más tarda en descargarse. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguno. ¿No? Sale, muchachos. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Para el día de mañana vamos a terminar de ver algunas diferencias entre constantes de tiempo y dependiendo del tipo de rectificador. Y empezamos a hacer algunos ejercicios para finalizar la unidad número 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, respecto a lo del material. ¿Cuál material? Que vamos a ocupar para las prácticas. Queremos saber qué vamos a ocupar, más o menos. Sí, no sé si les comenté a ustedes o fue a mi otro grupo. Estaba terminando de hacer un ajuste en la práctica última para que ya pudieran tener todo el material completo. Yo espero que para el viernes ya tengan todo su material y puedan ya hacer su lista. Aún así, no llevamos, digamos, de cierta forma mucha prisa porque acuérdense que vamos a empezar a trabajar con la parte de los materiales
más o menos en octubre. Entonces tendrían aproximadamente mes y medio para comprar sus materiales. Pero yo espero que este fin de semana ya pueda darles la lista de material para cada una de las prácticas. Completa. Pero así como lo más indispensable. ¿Perdón? Lo que va a ser lo más indispensable, digamos, las herramientas que se van a usar más indispensablemente. Bueno, por principio tendría que ser el osciloscopio y el generador, pero recuerden que vamos a hacer también el diseño de una fuente, por eso también podemos esperarnos tantito para que cuando ya terminemos toda esta unidad que corresponde a lo de la fuente, entonces ya pueden empezar a conseguir el material para la fuente y para sus prácticas, todo junto. Ok. ¿Vale? Sí, de hecho, nada más para finalizar lo que dice el compañero Jesús, curiosa comparación de los capacitores que parecen tinaquitos. Ahí, cuando se ven dinámica de sistemas o algún tipo de contenido relacionado con control o sistemas de control dinámico, hay analogías entre sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos y sistemas mecánicos. Cuando se hace la comparación del sistema eléctrico a voltaje, porque en sistemas eléctricos hay a voltaje y a corriente, la resistencia eléctrica en análogo con el sistema hidráulico es la llave. Si yo abro la llave a máximo, pues mi resistencia es más pequeña. Si yo abro coloco la llave prácticamente cerrada, pues mi resistencia es infinita y conforme yo voy abriendo la llave, mi resistencia eléctrica estaría disminuyendo. Sucede lo mismo en el caso del capacitor. Entre más fluido o entre más agua pueda almacenar, es más grande mi capacitor eléctrico. De hecho, curiosamente también, cuando hablamos de recipientes que pueden contener líquidos, hablamos de la capacidad del recipiente. Entonces, por eso es que se puede hacer esa comparación, porque hay equivalentes o análogos de sistemas hidráulicos a sistemas eléctricos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe, sería todo. Sale, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, si no tienen alguna duda, entonces nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Ok, profe. Gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.